Investigar o profundizar. Para mi mapa escogí unas palabras claves de acuerdo a los documentos que nos propuso el profesor. Dentro de los documentos está el marco jurídico que parte del Consejo Nacional de Acreditación, el cual saca un documento de lineamientos para la acreditación de alta calidad, maestrías y doctorados. Dentro de este documento hay unos referentes internacionales, el cual nos dice que no hay unos estándares identificados específicos para poder generar unas políticas en el país que permita decir a nivel de maestrías y doctorados qué es lo que nosotros debemos tener como unos lineamientos. Por tanto, se vale unos indicadores de ranking mundiales que están dados por las mejores universidades del mundo, que son las que puntúan en los rankings precisamente por sus procesos de investigación y de calidad educativa. Estos indicadores lo que nos dicen es que deben existir un número de publicaciones indexadas, debe haber unos indicadores de calidad, que los programas de doctorados deben tener doctores con proyectos de investigación con una financiación externa para que tenga una validez científica, que los doctores deben tener publicaciones no superior de 3 a 5 años, que estas publicaciones deben ser con coautoría de pares o estudiantes. A partir de estos indicadores de ranking es que en Colombia se empieza a determinar entonces qué es lo que se debe tener en cuenta para los programas de posgrados que ofrecen maestrías y doctorados o maestrías. Entonces, dentro de estos programas, el Consejo Nacional de Acreditaciones acoge la Ley 30 de 1992, donde dice que toda institución de educación superior debe tener 3 componentes para que sea de educación superior, entre los que están investigación, docencia y extensión. Dentro del componente de investigación, que es el que a nosotros nos interesa para esta presentación, se determina que en los programas de posgrados deben existir maestrías y doctorados, o algunas instituciones pues solo cuentan con las maestrías porque precisamente cumplen solamente con estos lineamientos. Dentro de las maestrías, el documento del Consejo Nacional de Alta Acreditación determina, y acogiéndose a los parámetros internacionales, que deben existir dos formas de investigar, que uno es el de profundización y el otro es el de investigación. El de profundización, lo que se busca o se pretende con estos trabajos de investigación es que se hagan estudios de caso, se hagan estudios de solución de problemas específicos, o se haga un análisis de situaciones particulares. Si se escoge la modalidad de investigación, entonces lo que determina el documento es que va a haber una generación de nuevos conocimientos o una generación de procesos tecnológicos. La diferencia entre una maestría y un doctorado es que las investigaciones de doctorado deben ser una contribución original y significativa para el campo de acción para el cual se está doctorando. Por tanto, aquí hay una generación totalmente de conocimiento nuevo y original. Esa es la diferencia entre hacer una investigación entre maestría y doctorados. También dentro del marco jurídico está el decreto 1001 del 2006, el cual precisa cuáles deben ser las condiciones para las maestrías y cómo se debe entonces, o qué es lo que se debe tener en cuenta para cuando se elige profundización o cuando se elige investigación. Esto lo reafirma el decreto 1295 en su artículo 24, y este decreto también nos habla sobre el registro calificado y sobre los programas de educación superior y las condiciones que deben tener para hacer programas de educación superior. Frente a esto, lo que hace la Universidad de La Sabana es sacar un documento maestro para MAPE-TIC, que es la Maestría de Proyectos Educativos mediados por TIC, y dentro de este documento maestro, que se acoge precisamente a la ley, entonces está que cualquiera de las dos modalidades, sea de investigación o sea de profundización, debe impactar como proyecto de vida al estudiante. Debe haber unos procesos individuales de investigación, una formación personal, una capacidad de gestión, una producción autónoma, y el estudiante tiene derecho a escoger la modalidad que él desee.
Frente a eso, dependiendo la modalidad que se escoja, entonces habrá un acompañamiento de director de tesis, donde existen proyectos profesorales que están ligados a Proventus, que es el grupo de investigación de MAPETIC y de las otras maestrías que se hacen en esta dirección. Cuando se tiene un director de tesis, entonces lo que se pretende es que exista un aprendizaje mutuo entre el director y el maestrando. Por tanto, hay un intercambio de experiencias y conocimientos, hay un fortalecimiento de habilidades, criterios, aptitudes y actitudes, y hay una colaboración mutua para el desarrollo del conocimiento y comprender una problemática. Por tanto, siempre hay una retroalimentación entre director y maestrando, y lo que se pretende es que se puedan intercambiar precisamente experiencias y conocimientos para generar un conocimiento nuevo. Frente a este documento, entonces hay unas modalidades que se pueden escoger, que es profundización e investigación, estando estas totalmente ligadas a la parte legal de acuerdo al Consejo Nacional de Acreditación. Si el estudiante escoge el componente de profundización, lo que se pretende aquí es que este tipo de investigación sea teórico expositivo, quiere decir que se afianza una teoría a partir de un problema de estudio que pretende nutrir, reformar, transformar el PI de la institución en la cual el docente ejerce su labor. Entonces, lo que se pretende acá es que existan o se hagan recursos o ambientes de aprendizaje. Las competencias que se desarrollan en la modalidad de profundización es describir argumentos, construir argumentos y tener un discurso crítico reflexivo frente a todo el componente teórico educativo que se genere a partir del tema de investigación o el problema de estudio que se escoja. Y la proyección laboral para los que escogen la modalidad de profundización es al hacer. Entonces, por lo tanto, genera cambios, transformaciones y acciones en el entorno en el que él se desenvuelve. Porque recordemos que el objetivo es, sea de profundización o de investigación en MAPETIC y en los proyectos de maestría de la Universidad de La Sabana, es que esto se tome también como un proyecto de vida y que no se quede solamente como un documento para cumplir y poderse graduar. Si se escoge la modalidad de investigación, entonces esta modalidad lo que genera es una teoría a partir de lo metodológico, y lo que se pretende aquí es generar teorías, crear productos, crear conocimiento y unos procesos tecnológicos. Entonces aquí lo que se hace es intervenir, actuar, y no solamente frente a un problema, sino que debe haber un apoyo de TIC y de educación para generar estrategias, una metodología o un plan. Las competencias que se desarrollan son científicas, disciplinares, creativas, y la proyección laboral que se espera a los que escogen esta modalidad es entrar a la academia, ser investigador o ser profesor investigador. El documento también nos habla que existen unas competencias formalizadas o que son unas competencias transversales, y que estas, la relación que tienen es que se generan tanto en la modalidad de investigación como en la modalidad de profundización. Estas competencias es que se apropia, se integran las TIC, se facilita y articula saberes y proyectos. En los proyectos educativos se propone, diseña y desarrolla proyectos de investigación a problemas específicos. Existe una argumentación pedagógica, tecnológica y organizacional frente a unos proyectos educativos que se deben articular con las TIC. Estas competencias se desarrollan en las dos modalidades. Frente al objeto de estudio, el objeto de estudio de MAPETIC es interdisciplinar, donde se deben generar unas preguntas, problemas transversales a las institucionales, se centra en problemas educativos y las TIC se utiliza como una estrategia. Aquí se debe centrar o se debe reforzar que cualquiera de las dos modalidades pretende es solucionar problemas educativos o aportar a lo educativo. Estas preguntas se generan a partir de lo epistemológico o lo proposicional. Si es epistemológico es porque se escoge la modalidad de profundización, y si es proposicional es porque se escoge la modalidad de investigación. Tanto el problema educativo como las TIC se debe articular a un proyecto profesoral dentro de Proventus. Si es epistemológico o si se escoge entonces el de profundización, el proceso que se debe seguir es una fundamentación en proyectos educativos
o planes TIC también, que son los planes educativos por medio de las TIC, diseño, implementación, evaluación y gestión del proyecto. Si se escoge la modalidad de investigación, entonces el proceso será elección del tema, planteamiento del proyecto, antecedentes y marco teórico, categorías de la investigación, diseño del proyecto educativo, plantear el diseño de la investigación, hacer el pilotaje, luego se harán los análisis de resultados, los hallazgos y las conclusiones y por último el ajuste del informe, la sustentación y la elaboración del artículo. Lo que se pretende es que sea un artículo para revista indexada. Frente a los documentos propuestos por el docente, hay dos documentos frente a ya posturas teóricas del impacto de las TIC en el campo educativo. Frente a esto hay dos documentos, uno de IBER-TIC, el cual nos dice qué es la educación mediada por TIC, entonces nos determina que es un conjunto de acciones planificadas con el objetivo de transformar las prácticas educativas a partir de la inclusión de las TIC. Los aspectos que se deben tener en cuenta para los tipos de proyectos educativos mediados por TIC son los sociales, los físicos, los institucionales o de gestión, el uso pedagógico de las TIC y el aprendizaje de los estudiantes. También nos habla de unas etapas en las que están la planificación del proyecto, la ejecución del proyecto y la evaluación del proyecto. Dentro de la planificación del proyecto pues está la descripción del problema, la definición de resultados, la identificación de los componentes del proyecto, la definición de las actividades, la identificación de los organismos involucrados, el cronograma y la formulación de proyectos. Luego viene una etapa de la ejecución del proyecto y luego una evaluación. El documento nos dice que la evaluación debería hacerse incluso antes de la planificación. Entonces nos dice que la evaluación es muy importante en todas las etapas. Dentro de la etapa de planificación, antes, durante y finalizada la ejecución. De esta manera se puede hacer una retroalimentación y los proyectos terminan siendo mucho más objetivos. El otro documento es el de Pérez Márquez, el cual nos habla de unas reacciones para adaptarse a las TIC, donde nos habla de 3 escenarios: el tecnócrata, el reformista y el holístico. Dentro del tecnócrata nos dice que los proyectos educativos que se enfocan a los escenarios tecnócratas, son aquellos que se pretenden aprender sobre las TIC y aprender de las TIC, mientras que los reformistas son aprender sobre las TIC y de las TIC, pero también aprender con las TIC. Esto lo que genera son unos niveles de integración. Mientras que el escenario holístico lo que pretende estos proyectos educativos mediados por TIC es es una profunda reestructuración, es un cambio en la escuela y es un cambio en el entorno. Por tanto, la relación teórica que existe con esto y con los documentos maestros de la Universidad de La Sabana para MAPETIC es que si uno escoge profundización será un escenario tecnócrata o reformista, mientras que si escoge investigación será un escenario holístico. Pérez Márquez también nos habla de un impacto educativo que ha tenido la educación mediada por las TIC, que es la educación informal, las escuelas paralelas, las nuevas competencias tecnológicas, el uso de las TIC, la formación del profesorado y los nuevos entornos de aprendizaje. Hay unas funciones de la TIC en la educación, algunas de ellas son medios de expresión, instrumentos para la gestión, medios didácticos, medios lúdicos para el desarrollo cognitivo. Entonces las funciones son muchas, la verdad, porque las TIC pues ahora están dentro del campo educativo y esto nos lleva a que en la actualidad tenga muchas funciones. Dentro de las limitaciones está el desánimo, el tiempo, la ineficacia y los costos que se pueden llegar a tener.